Y veamos. Hoy en la clase, el objetivo de hoy es explicar algunos ejercicios, demostrar algunos ejercicios o problemas, utilizando la leyes de dinámica, en este caso con roce en la superficie, tanto en un plano horizontal como en un plano inclinado. Entonces, la clase de hoy vamos a partir con un problema, que en este caso, como lo indica el ejercicio, dice determinar la fuerza F del sistema, considerando que la masa A son 12 kilogramos, la masa B son 15 kilogramos, el coeficiente de roce es 0.3 y la aceleración son 3 metros por segundo. O sea, lo que espero saber yo es cuál es la fuerza necesaria que yo se debe aplicar para que la masa A, la masa B, se puedan arrastrar. ¿Ya? Y aparte de que se arrastren, tienen que ir a una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Para eso, primero que todo, obviamente se hizo una pequeña indicación arriba donde se indica la aceleración, que va todo el movimiento hacia el lado derecho. Y completamos obviamente las fuerzas que están presentes en cada una de las masas. Entonces en este caso tenemos la masa A y la masa B, recordando que se hacen por separado. En el caso de la masa A, tenemos cuatro fuerzas en específico. Tenemos el peso, que va hacia abajo. Tenemos la normal, que va directamente hacia arriba. Tenemos una tensión que va a la derecha y una fuerza de roce que va a la izquierda. La normal, recuerden, es porque cualquier fuerza normal aparece cuando un objeto tiene contacto con la superficie y esa fuerza es perpendicular, o sea, genera un ángulo de 90 grados. El peso siempre va a estar presente y siempre va a indicar hacia abajo. La tensión solamente cuando hay cuerda, en este caso está a la derecha, y la fuerza de roce siempre contraria al movimiento. En este caso el movimiento va a la derecha, la fuerza de roce iría a la izquierda. En este caso vemos las fórmulas en este caso que vamos a plantear. En el eje X tenemos la tensión que va a la derecha, la dejamos positiva, la fuerza de roce que va a la izquierda la dejamos negativa. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, debido a que este sistema se mueve solamente en forma horizontal. Luego tenemos la variable Y, tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, donde el resultado va a ser cero. ¿Por qué? Porque el movimiento no se considera movimiento en el eje Y para este sistema, debido a que, como solamente se mueve horizontalmente, de manera vertical no hay movimiento. Entonces, normal menos el peso va a ser igual a cero. En este caso, la normal la vamos a despejar para reconocer el valor. Entonces, normal menos el peso que estaba en este lado restando va a pasar al otro lado sumando, y como está sumando a un cero, va a quedar igual que el peso. Por lo cual, para este ejercicio yo puedo determinar que la normal en A va a ser igual al peso, por lo tanto podemos calcular el peso en este caso, que es masa por gravedad. La masa A en este caso son 12 kilogramos y la gravedad son 9.81. Multiplico 12 por 9.81, nos da un total de 117.72 newton. O sea, la fuerza normal que se produce en la masa A es 117 aproximadamente. Volvemos a hacer el ejercicio, pero ahora con la masa B. También dibujamos la fuerza, la normal que va hacia arriba, el peso que va directamente hacia abajo, la fuerza aplicada que va a la derecha, porque estamos aquí según el dibujo, la fuerza aplicó al lado derecho, la tensión va al lado izquierdo, o sea, acá en este caso el objeto está amarrado al lado izquierdo con una cuerda, y también dibujamos una fuerza de roce a la izquierda debido a que también hay una fricción entre el objeto B y la superficie. Creamos la fórmula en este caso para el eje X. Sabemos que en el X los positivos son la fuerza, el negativo son la tensión y la fuerza de roce. Entonces, fuerza menos tensión menos fuerza de roce B tiene que ser igual a masa por aceleración, debido a que, al igual que la masa A, se mueve horizontalmente. En el caso de la eje vertical de la Y, tenemos la normal que va hacia arriba, pero el peso va hacia abajo, y lo igualamos a cero porque no hay movimientos verticales, solamente horizontal en este ejercicio. Mismo que lo anterior, despejamos la normal para ver cuánto vale, cuánto equivale. La normal menos el peso va a ser igual a cero, por lo tanto la normal con el peso es lo mismo. Y el peso sabemos que se calcula como masa por gravedad. Masa, en este caso 15 kilogramos, lo multiplicamos por 9.81,
nos da un total de 147.15. 147 aproximadamente es el resultado de la, en este caso, de la fuerza normal. Luego de haber hecho eso, elegimos dos ecuaciones, las dos ecuaciones del movimiento, que son las ecuaciones que tienen tensión, en este caso de aceleración. Las agrupamos, entonces, y creamos un sistema. Entonces, al anotarlo, nos fijamos que a veces multiplicaban por -1 para que tuvieran signos distintos, en este caso las tensiones. Pero acá no es necesario, debido a que la tensión ya viene con signos distintos. Entonces simplemente nos vamos a dedicar a sumar. Entonces, como la tensión tiene signos distintos, se van a anular. Entonces solamente sobra eh, la fuerza, la fuerza de roce, la fuerza de roce en A y en B, ambas en negativo porque se mantienen los signos, la fuerza que era positiva se mantiene positiva, y la masa por la aceleración A, en este caso, lo sumamos con la masa por las aceleraciones como fue en el caso B. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula que vamos a desarrollar. En la segunda parte de la fórmula simplemente me dediqué a expandir la fórmula. Entonces la fuerza de roce la escribí como coeficiente de roce por la normal, la fuerza la mantuve como fuerza porque esa era la incógnita, la fuerza de roce B se mantuvo como según un cambio de coeficiente por la normal, y las demás se bajaron, la masa por la aceleración, tanto en el caso A como en el caso B, se baja. Reemplazó por números, se reemplazó cada vez que veía el coeficiente se reemplazaba por 0.3, cada vez que veía la masa por 12, en el caso de la masa A, por 15 en el caso de la masa B, y cada vez que veía la aceleración se reemplazaba por 3. Y las normales, dependiendo del valor, pues si era normal A, el 117, y si era normal B, el 147. Resolvemos esas operatorias, esas pequeñas multiplicaciones, en este caso el 0.3 por 117, da un total de 35 como hay algo. El 0.3 con el 147, también 44 y fracción. Y después multiplicando 12 por 3 da 36 y 15 por 3 da 45. Entonces, cuando ya tenemos toda esa parte del ejercicio, nos percatamos que solamente nos quedan puros números y una incógnita que es la f. Entonces, dejamos la f lo más sola posible, la despejamos y empezamos a mover todos los números hacia un sector. Entonces, el 36 se mantuvo en el mismo sector, por eso no cambia de signo. El 45 tampoco, pero el 35 estaba restando, se convierte en suma del otro sector. El 44 también está restando, se convierte en suma. Y en este caso resolvemos pura suma nomás de ejercicios, que es 36 más 45 más 35 más 44. Nos da un total de 160 newton aproximadamente. Lo que quiere decir que la fuerza aplicada para que las masas de 12 y la masa de 15 se puedan mover con una aceleración de 3 metros por segundo en un lugar donde el coeficiente de roce es de 0.3, tiene que ser de 160.46 newton para que obviamente el sistema cumpla lo que se está pidiendo en este ejercicio. Entonces, concretamente ahí tenemos un ejercicio aplicando los conceptos de masa, los de aceleración, cálculo de tensiones y otras variables. Acá no se pregunta otra cosa. Vuelvo a repetirles, chicos, normalmente las preguntas van enfocadas a cuál es la masa, cuál es la aceleración, cuál es la tensión, pero se hace de la misma manera. Entonces, cuando uno después empieza a rellenar, se va dando cuenta que, ahí está ya encontré la pregunta. En este caso, que era la fuerza. Si me preguntan, obviamente, la tensión, elijo alguna de las fórmulas y reemplazo con los datos que ya conozco para calcular la tensión. Si me preguntan la fuerza rosa, lo mismo procedimiento. ¿Ya? Y concretamente vuelvo a repetirles, chicos, conceptos rápidos que uno debe manejar, que la fuerza es igual a masa por aceleración, que el peso es masa por gravedad, y la fuerza de roce es coeficiente por la normal. La normal y la fuerza de tensión no tienen fórmula, o sea, una fórmula exacta que siempre es el mismo procedimiento para calcularlo, no. Tengo que ir despejando y ir armando mi fórmula dependiendo del dibujo, dependiendo del esquema, dependiendo de la fuerza, cómo va a ir variando en cada uno de los ejercicios. Entonces ahí tenemos el problema, uno que se había quedado el tintero de la clase pasada. No sé si hay alguna pregunta, consulta de algún número que no sepan dónde haya aparecido, alguna variable que desconozcan. Profe, Dígame. ¿puede repetir los conceptos básicos, por favor? Sí, claro, los conceptos que yo debo manejar, que el concepto de fuerza, disculpen, que es masa por aceleración, el peso,
que tengo que definir que el peso es la masa por la gravedad, que en este caso que es 9.81 siempre, o sea, lo que masa el cuerpo siempre por 9.81, y la fuerza de roce, que es coeficiente de roce por la normal. El coeficiente de roce puede ser estático o cinético, pero siempre se ocupa uno solo. Entonces, por ejemplo, ustedes no tienen que andar pensando, este es cinético, este es estático. Si viene uno solo, obviamente es para el dato en este caso puntual, porque en este caso que hay que ocupar. Así que, pero tengo que tener claro la diferencia entre cinético y estático. Cinético obviamente está en movimiento, estático estaba quieto. Nada más que, ese concepto debo manejarlo, no, más que nada. Pero vuelvo a repetir, fuerza, masa por aceleración, peso, masa por gravedad y fuerza de roce, coeficiente de roce por la normal. Esos son los elementos que debo manejar como fórmulas en esta unidad. Y en base a eso yo tengo que empezar a armar todas las demás variables que me estén preguntando. Profe, Dígame. ¿podría hacer un ejercicio con grados? ¿Sí? Que estaba haciendo la guía ayer y no sabía cómo hacerlo. Claro, vamos a hacer uno con grado ahora. Vamos a partir con un grado, con un ángulo, y eso se puede extrapolar a los ángulos que sean, ¿no? Ya me refiero a poder dos planos inclinados, tres planos inclinados, cuatro, cinco. Lo mismo que los ejercicios que hemos hecho. Yo puedo, eso, todo lo que hemos visto lo puedo extrapolar a tres o cuatro masas. No quiere decir que lo pregunte en la prueba. Simplemente, si yo lo puedo hacer con dos, lo demás lo puedo hacer con tres, con cuatro, con cinco, con seis masas, porque ya entiendo la mecánica del procedimiento. Entonces en este ejercicio vamos a borrarlo. Recuerden que todo esto después queda grabado y lo pueden volver a revisar. Y vamos a hacer uno con grado, con inclinación. Veamos, uno con inclinación. Hay dos procedimientos que uno debe tener en cuenta cuando hay inclinación. Primero vamos a hacerlo, ¿qué pasaría si el ejercicio no tiene roce? Entonces vamos a suponer, primero que todo, una sola masa. Ya vamos a trabajar con una sola masa. Entonces tengo un plano inclinado, que normalmente uno lo dibuja como un triángulo, ¿no? Lo podemos dibujar deforme, curvo, lineal, como usted lo desea, ¿no? Usted va viendo cómo, según el dibujo, ¿ya? En este caso no somos muy específicos, simplemente para reconocer el ejercicio, ¿ya? Entonces en este caso yo tengo un plano inclinado, tengo una masa que la vamos a llamar M, y tengo un ángulo de inclinación que en este caso la vamos a llamar alfa. ¿Ya? Este alfa no es de la aceleración angular, simplemente es un ángulo. Entonces yo quiero determinar, en este caso, con una sola masa, determinar la aceleración de la masa m. Esa es la pregunta y obviamente tienen que indicarme algunos datos. Por ejemplo, voy a considerar la masa de 5 kilogramos y voy a considerar el ángulo de 30 grados. Eso nomás lo voy a considerar. Antes que todo, lo que yo debo hacer es plantearme un pequeño bosquejo de cómo va a ir el movimiento, ¿ya? Entonces uno primero traza como un diagrama rápido de los ejes, donde mi eje Y va a ser el que va acá arriba, mi eje X el que va acá al costado. Nada más que eso. Y uno empieza a dibujar las fuerzas que deberían estar presentes acá. Por ejemplo, acá el peso siempre va para abajo. Entonces ahí uno dibuja acá, va a estar el peso. Siempre va directo hacia abajo. Y la normal siempre va perpendicular a la superficie. Eso quiere decir que para acá hay 90 grados y para acá también hay 90 grados. Cuando vemos las demás fuerzas, no agrego la fuerza de roce porque en ningún momento considero el roce. Tampoco considero la tensión porque no hay ninguna cuerda. Entonces, y ninguna fuerza aplicada porque simplemente dice determinar la aceleración de la masa. Entonces yo supongo que ese objeto se colocó en un plano inclinado y obviamente empezó a caer. ¿Ya? Se empezó a deslizar. Creo el diagrama de cuerpo libre con la masa. Escribimos la normal que va hacia arriba. Porque recuerden que uno lo dibujó chueco, pero después uno lo endereza el diagrama y queda obviamente el peso en este sector. ¿Ya? Lo vamos a ahí definir el peso. La recta peso.
Pero el gran pero es que yo no trabajamos con los lados inclinados. Por lo tanto, vamos a crear una recta y otra recta acá al lado para indicar el peso. Un peso para el eje X y un peso para el eje Y. Solamente porque necesitamos conocer la variable peso. En este caso, la variable peso uno no trabaja con el valor completo si es que está inclinado, porque se reparte. Ese paso se reparte uno para el X y uno para el Y. Cuando ya tenemos ya la fórmula exacta, vamos colocando por ejemplo, la fórmula que yo podría plantear. Por ejemplo, en X yo podría plantear que solamente hay un peso, que es el peso en X. En Y yo podría plantear que hay un peso en Y y hay una normal. Pero normalmente la normal lo colocamos positivo y el peso Y lo colocamos negativo. Y la P sola, que es el peso, no lo anotamos, porque como vuelvo a repetir, lo repartí, no necesito anotarlo de nuevo. Como el objeto va cayendo, o sea, en este caso se va deslizando hacia abajo, creo que se está moviendo en el eje X, según lo que yo planteé con mi plano cartesiano acá en verde. Entonces acá digo que va a ser masa por aceleración. Y acá obviamente cero porque no se mueve en este sector. Por ejemplo, yo tengo la fórmula que es bastante sencilla. Peso X va a ser lo mismo que la masa por aceleración. Se ve como bastante rápido de hacer. Pero el problema es que no conozco la aceleración y tampoco conozco el peso en X. Entonces, eso me impide desarrollarlo. Y la normal con el peso en Y tampoco lo podría resolver porque no sé cuánto vale la normal, porque no tiene fórmula, pero el peso Y tampoco sé cómo se calcula. Entonces, para eso están los ángulos en este caso. Entonces, por ejemplo, ese ángulo que está acá abajo, ese es el de 30, en verdad va acá abajito de la figura. Ahí va a los 30 grados. Ahí va a los 30 grados. ¿Por qué? Porque cuando iba el peso, el ángulo que va acá arriba es el ángulo que es este. Entonces ese ángulo yo no lo sé. Pero sí lo puedo calcular. Por ejemplo, si acá abajo hay 30, acá arriba significa que hay 60 grados. ¿Por qué? Que entre los dos tiene que sumar 90. Entonces si uno les dice el ángulo que es de acá abajo vale 20, el de arriba vale 70. El de acá abajo vale 50, el de arriba vale 40. El de acá abajo vale 45, el de arriba también vale 45. Siempre tienen que sumar 90 grados. Entonces calculamos los dos ángulos, tenemos los dos ángulos, pero yo elijo... Dígame. Esto va a entrar en la prueba, po. Sí. Pero todo lo que entra en la prueba es esto y la otra vez que hizo la clase, ¿no? La clase pasada. Claro, lo que hice la clase pasa todos los ejercicios que he hecho más o menos en la clase. Ah, ya, profe. Volviendo al tema, chicos, como tengo dos ángulos, yo no trabajo con los dos ángulos, trabajo con uno solo, pues, y para eso yo soy libre de elegir. Si quiero trabajar con el ángulo de 30, que está en la parte inferior, o trabajo con el ángulo 60, que está en la parte superior. Yo soy libre de elegir esos ángulos. Ya no quiere decir que siempre vamos a elegir el de 30, o siempre elegir el de arriba, o siempre elegir el de abajo. Usted decide. En este caso, yo voy a decir trabajar con los dos para demostrar que la solución se puede hacer igual. En este caso, voy a trabajar con el de 30 primero. Pero vuelvo a recalcarles que ustedes pueden trabajar con el ángulo que quieran. Voy a trabajar con el ángulo de 30, que es el que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, cuando uno trabaja con ese ángulo, uno plantea lo siguiente. Uno primero dibuja el ángulo. Dibujamos algo ahí, ahí, y ahí está el ángulo de 30. Esta flecha se llamaba P, esta flecha se llamaba P de Y, y acá arriba había una flecha que se llamaba P de X, ¿cierto? Que yo la puedo dibujar acá abajo también, ¿eh? También la podemos dibujar ahí, P de X. De tal manera que arma un triángulo. Y ese triángulo es un triángulo que se llama un triángulo rectángulo en matemática. Y el triángulo rectángulo en matemática tiene los lados tienen nombres. En este caso, el lado que llamé P, que se llama el peso, siempre, pero siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Y los lados que sobran se van a llamar catetos. Cateto y cateto. Pero les vamos a agregar un apellido, porque estos catetos no tienen no solamente se llaman cateto 1 y cateto 2, tienen un apellido. Entonces, dependiendo del ángulo, en este caso estoy trabajando con el ángulo de 30 que está en este sector. Como está en este sector, voy a mirar hacia el frente, en este caso al frente del P de X,
el P de X se va a llamar cateto, pero opuesto. Y el que está al lado se va a llamar cateto adyacente. Solamente porque trabajé con ese ángulo. Si trabajase con el otro ángulo, con el de 60, ¿qué pasaría si, vuelvo a repetir, yo elijo uno solo, pero en este caso voy a hacer con los dos? ¿Qué pasaría si trabajo con el ángulo de 60? En verdad yo trabajar con el ángulo 60. Dibujo de nuevo la figura. En verdad estoy trabajando ahora acá arriba ahora, con el ángulo 60. Para esto va a ser mi P. Acá es P de X. El P de Y va acá en este sector. Pero yo voy a armar un triángulo. También voy a armar el triángulo. Entonces este lado va a ser P de Y. Termino mi triángulo en este caso. Y voy a colocarle nombre también a los lados. La P siempre va a ser la hipotenusa, como les había dicho recién. Este va a se llamar cateto. Y este va a se llamar cateto. Pero en este caso, cuando trabajo en el ángulo 60, veo al frente. Este va a ser mi opuesto y el siguiente va a ser el adyacente. Entonces, cuando trabajé con el ángulo que estaba abajo, mi opuesto era el P de X. Pero cuando trabajé con el ángulo que estaba acá arriba, mi opuesto era el P de Y. Cuando trabajé con el 30, mi P de Y era adyacente. Ahora en este caso mi adyacente es el P de X. Entonces depende de la mirada del ángulo, no del número, simplemente de la mirada del ángulo. Si veo cuál está al frente, va a ser mi opuesto. Y para eso siempre ocupamos una variable trigonométrica que quizás en matemáticas se la enseñaron de otra manera, así que alcanzaron a verlo. Si no, se lo explico al tiro. Que es lo siguiente. Que el cateto opuesto se puede calcular. ¿Cómo? El valor de la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Y el cateto adyacente siempre se puede calcular como la hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea, en este caso, si yo quisiera saber cuánto vale P de X y ocupo el ángulo, en este caso de 30, y veo que es opuesto, digo, lo que mida la hipotenusa por el seno del ángulo, en este caso 30 grados. Si quiero ocupar el de 60, quiero calcular la X, con el adyacente. Lo que mida la hipotenusa por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 60. Y de las dos maneras, yo tengo que descubrir que la respuesta en X y la respuesta en Y tiene que ser el mismo valor numérico si lo calculé con el ángulo de 30 o lo calculé con el ángulo de 60. La única diferencia es que lo calculé con dos fórmulas distintas, pero tengo que llegar a la misma respuesta. Por lo cual, por ejemplo, acá, alguien me diría, pucha, voy a trabajar con el ángulo de 30. ¿Qué pasaría si calculo el P de X con el ángulo de 30? Ya, lo calculamos el ángulo de 30. P de X va a ser igual a la hipotenusa con el ángulo de 30. La hipotenusa vale P, que es el peso. Peso por, con el 30, cateto opuesto sería seno. Seno de 30 grados. Entonces el P de X equivale a el peso, en este caso es masa por gravedad, porque eso es peso, seno de 30. Más concretamente, el peso de X va a ser igual a la masa, que en este caso son los 5 kilogramos, por 9.81 y por el seno de 30. Y ocupo mi calculadora para esto, ¿no? Simplemente no me complico y empiezo a determinar el valor. Digo 5 por 9.81 por seno de 30. Eso da un total de 24.52. 24.53, disculpe, para hacerlo exacto. 24.53 newton. O sea, el peso en la X es de 24.53 newton. Si yo lo vuelvo a hacer el P de X, vuelvo a repetirlo, este ejercicio uno lo hace una sola vez, no lo hace dos veces con los distintos ángulos. En este caso lo voy a hacer para demostrarnos. Quiero calcular el P de X, pero no con el ángulo 30, con el ángulo 60. Es P por el X es adyacente, o sea, el adyacente es coseno. Coseno, el ángulo en este caso es 60 grados. Entonces hago el mismo procedimiento, P de X es masa por gravedad por seno, por coseno, disculpe, 60. P de X es igual a masa 5 por 981 coseno de 60.
Y hago el cálculo en mi calculadora y me indica que también es 24.53. Entonces, obviamente tengo que llegar siempre a la misma respuesta si es un mismo elemento, si es P de X. Obviamente si hago P de Y no necesariamente tiene que salir igual que el P de X, pero en este caso, como lo hice el ejercicio de dos maneras distintas, con dos razones trigonométricas distintas y con dos ángulos distintos, igual demuestro que la respuesta es la misma. ¿Ya? Entonces por eso, vuelvo a repetirlo, usted es libre de hacerlo de la manera que más le acomode, con el ángulo que está en el inferior o el ángulo que está en la parte superior. Luego del ejercicio yo descubrí el P de X, también podría descubrir el P de Y, pero no sé si lo necesita ahora. Entonces, busco, ¿para qué quería el P de X? Para esto. Dije, P de X es lo mismo que masa por aceleración, porque esa era la pregunta real que yo quería responder. Entonces, mi pregunta final era P de X igual a masa por aceleración, y calculo, P de X ya lo calculé que es 24.53. La masa es 5 kilogramos y la aceleración no la conozco. Entonces, lo que hacemos es despejar la A de tal manera que el 24 con el 53 queda dividiendo con el 5, porque el 5 estaba multiplicando, ahora divide. Por lo cual hago una pequeña división, 24.53 dividido 5, da un total de 4.91. Lo que quiere decir que la aceleración en A, o sea, la aceleración del sistema, es de 4.91. A esa aceleración va cayendo obviamente el objeto, que en este caso es la masa M, cuando está inclinado. Entonces yo puedo hacer ese cálculo y ya interpretarlo. Entonces vuelvo a repetir, el P de X se puede calcular de muchas maneras, pero lamentablemente tengo que fijarme bien el ángulo. Entonces ahí tenemos un ejercicio obviamente con el plano inclinado, que hay por ejemplo lo que me preguntaba su compañero. Entonces obviamente si tengo más fuerzas presentes tengo que dibujarlas, tengo que empezar a calcularlas y ver en qué requisito más que se puede ocupar. Por ejemplo la tensión, si hay una fuerza de roce, también se debe ubicar bajo esos parámetros. Entonces ahí tenemos un ejercicio ya completo eh, de calculando la aceleración. Obviamente yo elegí los dos ángulos para probar, pero en mi ejercicio siempre es más corto. No solamente elijo uno, no necesito hacerlo dos veces. Si ya calculo un valor, en este caso que era el valor de X. Entonces tengo que tener bastante cuidado con eso. Preguntas con respecto a algún dato, algún número que no les haya cuadrado, o que no entiendan por qué salió ese número por ahí. Luego unos minutos para que lo copien bien, lo vean bien y vamos a continuar ahí. ¿Qué pasaría si en el mismo ejercicio que tenemos ahí en la pizarra, qué pasaría si le agregamos un coeficiente de roce? Porque normalmente cuando alguien deja un objeto en un plano inclinado, obviamente se va a caer, sobre todo si el objeto no tiene una fuerza motriz propia. Pero normalmente no cae tan rápido porque hay una fricción que se va generando entre el objeto, obviamente, y la superficie. Si yo dejo eso en un muro de cemento, lo más probable es que no caiga tan rápido como si fuera, en este caso, un plano inclinado hecho de madera, o hecho de cerámico, o hecho de hielo. ¿Ya? En ese caso, tengo que ver cómo caería, obviamente, ese elemento. ¿Ya?
Veamos, chicos. Ahora continuamos. ¿Qué pasaría si le agregamos un coeficiente en específico? Entonces, en este ejercicio, si agregamos un coeficiente de roce, eh, el dibujo no cambia mucho, ya no hay nada excesivo que hay que cambiar. Por ejemplo, el peso se va a mantener inclinado, lo normal igual se va a mantener inclinado. Lo que cambiaría es lo siguiente. Ya no hay un gran cambio, así como dijéramos, oh, cambia 100% el ejercicio, no. Entonces, por ejemplo, acá el coeficiente de roce lo calcularía. Yo le digo, el coeficiente de roce dejémoslo en 0,2, porque normalmente siempre son pequeños, nunca son demasiado grandes los coeficientes. Entonces existe roce. Entonces, como existe roce, alguien va a decir, entonces hay que dibujar la fuerza roce. Como el objeto se viene deslizando, obviamente hacia abajo, la fuerza de roce va a ir para arriba, porque se opone al movimiento. Entonces, acá, obviamente, mi fórmula va a ser lo receptor, la fuerza de roce. Y entonces en el eje X lo que va a cambiar es lo siguiente. Ya no voy a decir que P de X igual a masa por aceleración, yo no lo puedo decir. Sino diría P de X menos la fuerza de roce va a ser igual a masa por aceleración. Eso cambia mi ejercicio. Por lo tanto, voy a necesitar calcular algo antes. Y voy a necesitar calcular algo importante. La normal. Entonces, como la normal es lo mismo que el peso en Y, porque de acá lo puedo desprender, darme cuenta que la normal con el peso en la Y dan 0, por lo tanto la normal es lo mismo que el peso en Y, necesito calcular el peso en Y. Entonces, para eso voy a alimentarme, entre comillas, de alguna parte de este ejercicio. Por ejemplo, acá voy a cambiar esto. Le voy a llamar Y ahí, porque ya lo había calculado arriba, así que lo puedo borrar, ¿no? El ángulo también cambia, porque voy a trabajar con el ángulo de 30, como les decía recién. En este caso trabajo con el ángulo de 30, ¿no? No me voy a complicar con un ángulo de 60, con el ángulo de 30. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el 30. Si recién el opuesto era con X, la Y corresponde al adyacente. El adyacente corresponde con coseno. Entonces lo hago con el coseno. Entonces P de Y, P de Y, P de Y va a ser el peso por el coseno de 30. El peso es masa por gravedad. Por lo tanto sería 5 por 9.81 por el coseno de 30. Da un total de 42.48. Entonces obviamente acá voy a tener que borrar, porque obviamente yo estaba ocupando, recién calculé el P de X ahí. Entonces voy a decir acá, chicos, esto es P de Y es 42.48. Entonces eso va a ser mi peso en Y. Algo importante igual que no, la suma de los pesos tiene que ser mayor al peso total. O sea, si yo multiplicase masa por gravedad, que es 5 por 9.81, da un total de 49. Si yo sumase 24 más 42, me tiene que dar más que 49, para darme cuenta que está correcto. La única manera que sean iguales es cuando estoy pegado en el eje. Entonces, en este caso, cuando estoy inclinado, siempre el peso total va a ser menor a la suma de las coordenadas X y la coordenada Y del peso en específico. Entonces ahora voy a hacer el cálculo de nuevo de la aceleración, porque vuelvo a repetir la misma pregunta, simplemente le agregué un elemento más que era el roce. Entonces le vuelvo a borrarla en este caso, borro el ejercicio acá en este caso que estaba haciendo. Para eso yo creé recién mi fórmula, en este caso ahí me dice que la aceleración era 4.91, vamos a darnos cuenta que si es mayor o menor la fórmula, y es el espejo de acá. P de X menos la fuerza de roce tiene que ser igual a masa por aceleración. El P de X yo lo calculé, 24.53. Por eso le digo que no cambia mucho el ejercicio. Menos la fuerza de roce. La fuerza de roce es el coeficiente de roce, que es 0.2, multiplicado por la normal. Y la normal dijimos que era lo mismo que la P de Y. En este caso P de Y equivale a 42,48. La masa sigue siendo 5 y la aceleración es lo que quiero descubrir. Lo puedo hacer por parte o simplemente multiplicarlo completo. En este caso digo, 24,53, lo dejo por parte, menos 42.48 por 0.2. Eso da 8.50.
8.50, ese es igual a 5 por A. Finalizo, digo 24.53, lo resto con 8.5, me da 16.3, y ese 16,3, o 0,3 para ser exacto, lo divido por 5, porque el 5 está multiplicando la A, y digo 16.03 dividido 5 es un total de 3.2. Eso quiere decir, recién cuando no había roce, el objeto caía con una aceleración de 4.91, bastante alta la aceleración. Pero si se le aplicó un poco de roce al ejercicio, o mejor dicho, se considera las condiciones normales de un ejercicio, mi aceleración baja, en este caso a 3.21. Eso quiere decir que cada vez que hago un ejercicio, debo fijarme bien si hay roce o no hay roce. Si hay roce, necesito calcularlo normal. Entonces, esos tenemos el ejercicio ahí, obviamente con el coeficiente de roce. Cada vez que agregamos un coeficiente de roce, el procedimiento de planteamiento de problema es muy similar, no cambia. Si lo que va cambiando entre un ejercicio y otro es cómo termino la variable y cómo voy planteando mis ecuaciones. Puede ser que alguna ecuación sea mucho más extensa que otra. También puede ocurrir que alguna variable obviamente se puede eliminar antes, pero normalmente el ejercicio sigue en este mismo procedimiento. Dibujo, creo la fórmula, desarrollo el sistema. Entonces ahí tenemos un ejercicio listo y completo a mi variable. Si mal no recuerdo, el ejercicio que está en la guía viene con otra masa, ¿no? Y un plano inclinado. Sí, creo que eso era uno de los ejercicios. Preguntaban por el ángulo, si no me equivoco. En la segunda pregunta, más que en la primera. Creo que era el ejercicio 2 y 3 de la guía, partieron con un ejercicio con ángulo. Unos par de minutos para que lo echen un vistazo, revisen, vean cuáles son las dudas, preguntas, datos que no entiendan, no salieron. Pero vuelvo a repetirle acá, la magia de toda esta parte del ejercicio es la ecuación, ya que resolver una ecuación se pueden utilizar varios métodos. Puedo buscar un software que me realice el sistema de ecuaciones, no hay problema, pero lamentablemente los software no crean la ecuación. Entonces yo tengo que ir creando la ecuación y por un lado lo malo de ese tipo de ejercicio es que siempre me va a dar una respuesta, independientemente de cómo lo haga. Nunca va a indicarme error, porque no estamos trabajando con raíces, ni estamos trabajando con elevados. Entonces siempre voy a tener una respuesta, una solución. Y obviamente como ahora tengo una guía, en la guía puedo comprobar si correctamente lo hice bien o lo hice mal. En una prueba más difícil porque tengo que haber practicado antes.
Normalmente las clases se demoran en subirse, que me está preguntando el compañero, cuando termina la clase. Ya normalmente eso es para terminar luego así y no olvidarme. Pues apenas termina una clase, se sube inmediatamente y no demora mucho la subida, 5 a 10 minutos después de haber terminado una clase. Están en la plataforma los links para que después puedan ver las clases por YouTube o en Teams. ¿Ya? No demora demasiado. Para después ver las anteriores para ir repasando. Claro, lo mismo que, por ejemplo, los chicos, en la clase la próxima semana, como es asincrónica, como les decía, vamos a dejar un video con algunos ejercicios resueltos. Obviamente ahí vamos a colocar una buena cantidad de ejercicios, unos 3 o 4, ¿no? En un tiempo igual, yo creo que en media hora, 45 minutos se puede dejar explicado, eh, ya que no se hace tanta pausa para la pregunta u otra cosa. Y vuelvo a repetirles, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta durante la semana mientras estén estudiando, me la hacen por Teams y se la respondo, obviamente. Lo ideal es durante el día. Si la pregunta es obviamente fue en el horario de clase que nos tocaba, porque obviamente no es obligación conectarse, eso la respondo más rápido, porque ahí voy a estar trabajando, eh, haciendo algunas guías a futuro y eh, editando un poco la prueba. Que no, que tenemos el 30 de octubre. O sea, cada vez que veamos un ejercicio, vuelvo a repetirle, plantearla. Veamos, vamos a hacer otro ejercicio típico que normalmente viene en la gran mayoría de libros de física. Eh, Siempre este ejercicio lo puedo encontrar en cualquier instrumento, en este caso, por repetir de física. De física lo voy a ver, siempre lo vas colocando en la gran mayoría de textos. Y es el siguiente. Vamos a guardar esto. Lo vamos a cambiar ahí. Normalmente le colocan un problema más que nada y pueden colocar un semáforo en algunos libros, han colocado, en otros lados colocan un bloque colgando, una masa cualquiera. Entonces, lo que cuento normalmente, lo importante de este ejercicio es lo siguiente, es que tenemos un bloque que está amarrado por 3 cuerdas. Esas 3 cuerdas le ubican puntos A, B y C, o punto 1 y 2 y 3, los puntos que sean, pero está amarrado a esas 3 cuerdas, pero 2 de las cuerdas están inclinadas, una con 40 grados y la otra con 50. Estos ángulos pueden ir cambiando, obviamente, no siempre son los mismos. Pero tenemos una masa M que está colgando. Y la pregunta es, determinar las tensiones que se aplican en la cuerda, de tal manera que saber cuál es la fuerza que aplica cada una de las tensiones para soportar ese objeto de 1000 kilogramos. El primer error que uno tiene, es lo siguiente, que uno piensa que entre la tensión de la cuerda A con la tensión de la cuerda B con la cuerda C, que son las 3 cuerdas, o la cuerda 1, 2 y 3, como quieran llamarlo, tiene que sumar lo mismo que el peso, cosa que es incorrecto. Tiene que sumar, sí, pero no de la manera tradicional, sino de la manera vectorial. Entonces, ese es uno de los primeros errores que uno comete. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Porque si alguien dice 1000 kilogramos, son alrededor de 9800 newton. Por lo tanto, la masa C con la cuerda C con la cuerda B con la cuerda A tiene que sumar 9800. Incorrecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ver la forma vectorial. Para eso hacemos 2 diagramas de cuerpo libre, y esos diagramas los ubicamos donde esté uno donde está la masa y el segundo donde está la unión. En este caso, la masa está ubicada en ese sector y la unión está arriba. La masa
tenemos que la masa tiene un peso hacia abajo y tenemos una tensión C, que es donde va hacia el punto C. La tensión en A y la tensión en B no influyen en la masa, no están influidas ahí, porque solamente me ubiqué en ese punto. Entonces digo, la tensión C que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo. Tensión C menos el peso va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque cuando yo leo el ejercicio dice determinar las tensiones que tiene el sistema para que el sistema esté en equilibrio. Entonces cuando alguien habla del sistema en equilibrio, significa automáticamente que la aceleración vale 0. Entonces, cada vez que usted ve un ejercicio y dice está en equilibrio, aceleración 0. Y en todos los ejes. Eje X, eje Y, eje Z, si estuviésemos trabajando en eje Z, siempre estaría 0. Pero me dicen lo siguiente, considere la masa 1000 kilogramos. Entonces, ya digo, la tensión en C va a ser igual al peso. El peso es masa por gravedad. La masa son los 1000 kilogramos. Y la gravedad vale 9.81. O sea, multiplico 1000 por 9.81. Eso da 9810. O sea, la tensión solamente en la cuerda C hace de 9810 newton. Y ya calculé una de las cuerdas. Luego, planteo la siguiente cuerda, que son la tensión A y la tensión B. Primero dibujamos la cuerda en C, hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos analizando la unión de las cuerdas. En la unión de las cuerdas solamente contamos el C, no contamos la masa, por motivos ya que analizamos simplemente valores locales nomás. La tensión en A hacia un sector y la tensión en B hacia el otro sector. Tenemos las dos cuerdas. Pero ambas cuerdas van a tener una parte X y una parte Y, una parte X y una parte Y para cada elemento. Y los ángulos van cruzados en este caso. Se llaman ángulos alternos e internos concretamente en matemática, o sea, si el ángulo es de 40 arriba, se forma un ángulo de 40 acá abajo, en ese caso justo y bajito. Si arriba es 50, abajo también se llama 50. Si fuera 70, también 70. ¿No? Luego de eso, planteamos la ecuación. Por la ecuación yo me planteo lo siguiente, o sea, la tensión en X, solamente en el eje X. O sea, tenemos la tensión B de X, la tensión B en el sector X, menos la tensión A de X. ¿Por qué es menos? Porque está en el sector negativo. Tiene que ser igual a 0. Vuelvo a repetir por qué es 0, porque está en equilibrio. En el caso de la Y, la tensión B en Y hacia arriba, más la tensión A en Y hacia arriba, menos la tensión C que va hacia abajo. O sea, ahí tenemos tensión B en Y más la tensión A en Y menos la tensión C que va hacia abajo. Tiene que ser igual a 0. Y vemos cómo calculamos algunas tensiones. Por ejemplo, de todas las tensiones yo conozco el valor de C, que la calculé recién, 9810. Pero la tensión B de X, la tensión AX no la conozco. Para eso, le coloco nombre a los lados, por ejemplo. Pues como voy a trabajar con el ángulo de 50 y con el ángulo 40, para mí las X van a ser los adyacentes. Adyacente. Y las Y van a ser los opuestos. Entonces, cada vez que vea adyacente, para mí es coseno, y cada vez que vea opuesto, es seno. Entonces, para la X, me dicen, la X, la B. Entonces, lo que mide la tensión en B por el coseno de 50. Así calculo la tensión de B en X. Menos lo que mide la tensión en A por el coseno de 40. Así mido la tensión en A, pero del eje X. Hago lo mismo para la Y. ¿Cómo calculo la tensión B en Y? Lo que vale la tensión en B multiplicado por el seno de 50 en este caso. ¿Y cómo mido la tensión en A en Y? Lo que mide la tensión en A por el seno de 40. Acá los ángulos no los cambio, simplemente trabajo con ellos. Menos la tensión en C que vale 9810. Entonces, yo debiese resolver esa ecuación como está escrita arriba. Pero si me cuesta trabajar con esa ecuación, les voy a calcular. Voy a calcular algunos valores. Por ejemplo, ¿cuánto es el coseno de 50? En mi calculadora, coseno de 50, 0,64. Entonces, 0,64 por la tensión en B. Coseno de 40, ¿cuánto es coseno de 40? 0,77. 0,77, tensión en A. El seno de 50. Seno de 50 es 0,77. 0,77, tensión en B. El seno de 40. 0,64. 0,64, tensión en A. Menos el 9810. ¿Ya? Hasta ahí coloqué números.
quizá más fácil para resolver mi ecuación. Me doy cuenta que tengo que resolver ese sistema de ecuación y planteo lo siguiente. Quiero eliminar una letra, pero a la vez esa letra tiene que, en este caso, tener signos distintos, y si no los tiene yo lo voy a convertir a signos distintos, pero yo tengo que elegir una letra. En este caso yo elegí eliminar la T de A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dije más fácil, ya tiene los signos cambiados, ya tiene signos distintos, uno negativo y otro positivo. Entonces para evitar hacer trabajar de más, dije voy a hacer ese con el menos. Voy a mantener el valor. ¿Ya? Pero para igualarlo, tengo que convertir ese 0,77 y ese 0,64 en números iguales. Entonces, lo más rápido de hacer es lo siguiente. Es multiplicar con los números que están delante, pero de manera cruzada. ¿A qué me refiero? Si acá abajo hay un 0,64 acompañando al TDA, voy a multiplicar arriba con un 0,64. Si acá arriba hay un 0,67, voy a multiplicar abajo por un 0,77. Entonces multiplico cada uno, el 0,64 por el 0,64 me da 0,41. 0,64 con el 0,77 da 0,49. El 0 se mantiene porque multiplicando por 0 siempre da 0. Luego el 0,77 se multiplica con el 0,77, da 0,59. El 0,64 con el 0,77 da 0,49. Y el 9810 con el 0,77 da 7553,7. Cumplí lo que yo quería, que fueran números iguales pero con signos distintos, por lo tanto los elimino, los borro. En este caso las tensiones en A. Luego de haberlas eliminado, sumo las tensiones que en este caso me quedaron. El 0,41 lo sumo con el 0,59. Entonces digo 0,41 más 0,59 da un total de 1. En este caso. Voy a escribirlo acá arriba porque no me falta espacio. Entonces de ahí voy a desprender que me da 1 tensión B. El 7553 no lo puedo juntar con nada, así que voy a escribirlo en negativo nomás. 7553,7. Y los 0 al sumarlo, 0 más 0 da 0. Entonces da 0. Luego, digo, ese negativo lo voy a pasar sumando. Y ese 1 obviamente pasa dividiendo, pero como un 1 no va a cambiar nada el ejercicio. Entonces, ese número que yo estaba restando va a pasar sumando. Y me va a indicar la siguiente solución. Que la tensión en B es alrededor de 7553 newton. Esa es la fuerza que se aplica en el punto B. ¿Cuál sería la fuerza, la tensión que se aplicó en el punto B? 7553. ¿Y cuál es la tensión que se calcula en la posición A? Yo elijo cualquier fórmula de la variable, en este caso puede ser la primera o la segunda, de en cualquier lugar que esté, y yo elijo, voy a calcular la tensión de A con la primera. Entonces, cada vez que vea los números, reemplazo. Por ejemplo, si quiero reemplazar en la primera en este sector, digo 0,64 por tensión B. La tensión B ya la conozco, 7553,7. Me da 4834. Y veo que menos 0,77 con la tensión de A tiene que dar 0. Entonces voy a despejar la tensión A de ahí y voy a descubrir que la tensión A da alrededor de 6200. O sea, al despejar, yo puedo descubrir mi tensión A. Entonces, en tensión A voy a descubrir que es 6278,4 newton. Entonces, jóvenes, cuando ustedes hagan este tipo de ejercicio, cuando descubren las tensiones, o cuando descubren la fuerza, o cuando descubren la aceleración, o cuando descubren cualquier variable, lo más probable es que siempre ese valor me va a servir para calcular otra cosa que no haya conocido. Que en este caso, la tensión en A. En este caso no la podía calcular si no sabía la B. Lo mismo hubiera sido al revés. Si hubiera calculado la A primero, necesito la A para calcular la B. Entonces, en ese formato yo tengo que ir viendo cada uno de los ejercicios. En la prueba, vuelvo a repetirles chicos, cuando yo haga un ejercicio, debo tener cuidado en lo siguiente. Vamos a suponer que viene este ejercicio en la prueba. Y les pregunto por la tensión en A. Usted hace todos los cálculos, hace todo el ejercicio y llega a la tensión en A, que se anota 6278. Va a la siguiente página o al siguiente ejercicio y le preguntan la tensión en B. No tiene que volver a hacerlo de nuevo porque ya calculó la B, pues la calculó para obtener la A, había calculado la B. Entonces calcula la B, anota el valor de B.
Después va al tercer ejercicio y le pide la tensión en C. Ah, pucha, la tensión en C la tengo que anotar porque... Pero ya también la había calculado. Entonces, cuando hago un ejercicio, puedo responder 2, 3 o 4 preguntas de la prueba. Eso no quiere decir que si la prueba tiene 13, 14 preguntas, tengo que hacer 3 o 14 ejercicios distintos. No. Normalmente los ejercicios van como escalonados. Entonces, si de un ejercicio ya me habían preguntado algo, entonces ya lo calculé, lo tengo que anotar, ¿no? Anotar en la siguiente página o en el siguiente ejercicio que esté trabajando en la prueba. También hay una tolerancia de error bastante importante, chicos. Por ejemplo, hoy día cuando estábamos haciendo un ejercicio parecido a este, un compañero me dijo que él no le dio 7553. Le dio un valor de 6.000, no, 7.480. Está dentro del rango, no hay problema. Pero alguien me dice, pero son 70 o casi 100 newton de diferencia. No hay problema porque el número que encontramos es grande. Cuando el número es bastante pequeño, obviamente la tolerancia se hace mucho más precisa. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, un ejercicio, la solución de la aceleración era 3 y yo encontré una aceleración de 2,5, eso es demasiada diferencia. Es mucha diferencia. Más allá que alguien diga, pero son 5 decimales. Pero es una aceleración bastante importante de entre un rango y otro. Es como que dijera, yo la aceleración de la Tierra es 9,4. Es bastante la diferencia entre 9,4 y 9,8. Son 4 décimas de diferencia. Pero si hablamos de peso, dependiendo del peso, en este caso, los va indicando una cantidad mucho mayor. Son casi 40, 50 kilos. En este caso 50 newton, 40, 50 newton de diferencia entre una variable peso y otra. ¿Ya? Si es que, obviamente, vuelvo a repetir, no ocupase el 9,88. En algunos videos, algunos tutoriales de YouTube ocupan la gravedad como 10, ¿ya? Para que tengan cuidado en algunos ejercicios, ya que de repente uno está estudiando y no se fija, no se percata de que la persona que hizo el ejercicio, ocupó una aceleración de 10. Ya normalmente en los colegios se ocupa esa variable como de gravedad, de 10 metros por segundo al cuadrado. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas, preguntas, interrogantes que tengan hasta ahora. No sé si alguien más ha hecho otro tipo de ejercicio que les haya costado, que está estudiando. Como un compañero que me dijo el de los ángulos, que le había costado un poco. Recuerde que se pueden preguntar varias cosas en el mismo problema. No solamente hay que quedarse pegado, siempre hay que calcular la fuerza, siempre hay que calcular la aceleración. No, se puede preguntar la masa, la tensión, el coeficiente de roce, el ángulo. Se puede preguntar muchas cosas con respecto a las variables que uno tiene en este tipo de ejercicio. Entonces, lo ideal, jóvenes, es que sigan haciendo la guía. La próxima clase, vuelvo a repetir las próximas semanas asincrónicas. Lo que vamos a hacer, voy a subir un video tutorial, un video donde hago algunos ejercicios. Voy a responder la mayor cantidad de dudas que tengan durante la próxima semana. Si necesitan que los juntemos un rato, obviamente en formato Teams, para explicar algún ejercicio, los ponemos de acuerdo, nos juntamos un horario para resolver algunos ejercicios de la guía o algún problema que no haya entendido en el video o en algunos videos de los que hemos grabado. La semana siguiente, la primera clase de la semana, o sea, la última semana del mes para ser exacto, vamos a hacer algunos ejercicios de repaso, 1 o 2 no, porque con eso alcanza el tiempo. Y ya estaríamos preparados para la prueba. Ya así como un contenido no hay mucho más que completar con respecto a las leyes de Newton.
Solamente queda enfocarnos en resolver los problemas, en ver cómo se va realizando la mecánica de la creación del diagrama de cuerpo libre y cómo plantearla en la ecuación. Y con eso vamos terminando el día de hoy, chicos. Si no hay más dudas, con eso quedamos por ahí. No sé si hay preguntas. Si no, se pueden ir desconectando, ¿no, jóvenes?